Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios que estamos en este día domingo, el primer domingo del mes de abril. Bienvenidos en esta mañana. Aquí estamos gozosos de llegar a través de este medio en este nuevo día y la verdad, como hemos dicho en algunos momentos aquí que nos reunimos y nos conectamos a través de este medio y espero que estamos todos conectados. Vamos a estar esperando un momentito más que se sigan conectando para tener en cuenta de no olvidarnos de mencionar algo o que ustedes no lo puedan escuchar. Quería decirles que darles saludo principalmente a todos ustedes y a los niños de nuestra congregación, a todos aquellos que siempre extrañamos, a veces el que están conversando o a veces en los pasillos jugando. Ahí le damos muchos saludos, esperamos que estén bien ahí en la casa y también a la vez puedan estar alrededor de sus padres y como también hermanos, espero que ustedes estén también ahí en estos momentos después de orar y poder estar esperando este tiempo de la mañana para juntarnos y abrir su palabra. Damos gracias a Dios, mi familia y yo estamos bien, esperamos que ustedes también estén bien, siempre orando, sabemos que estamos comunicándonos de diferentes maneras y esta es una de las maneras en esta mañana. Y bueno, estamos orando también por el país y el mundo, por los hermanos, pastores, misioneros, nuestras familias, nuestros seres queridos y sobre todo también aquellos que de alguna manera están en hospitales para que el Señor le dé la sanidad, pero también sobre todo si no conocen de Cristo, que se pueda estar proclamando el Evangelio de diferentes maneras por el medio de estas redes. Hay enfermeros también y doctores que están ayudando, estemos orando por ellos. Entonces, gracias a Dios que el Señor nos permite por lo menos estar llegando de esta manera. Y bueno, vamos a dirigirnos al trono de la gracia del Señor en esta mañana, ya que estamos juntos, hermanos. Entonces, antes de orar, le invito a que abramos nuestras Biblias a Segunda de Timoteo, y acá voy a poner el texto, capítulo 3, versículo 1 al 5, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Y la palabra de Dios nos dice así, vamos a darle tiempo para aquellos que están buscando, esperamos que puedan ser enriquecidos. Vamos a estar hablando, como tenemos ahí el título, las características de los hombres en los últimos tiempos. Y bueno, estamos viviendo en los últimos tiempos y vamos a ver cuándo comenzaron estos últimos tiempos. Entonces vamos a leer este pasaje. Dice así la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, y éstas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hasta el versículo 7. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Le invito a que oremos ahí, que el Señor nos dirija y nos dé entendimiento. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, en esta mañana estamos acá ante su presencia, dándote gracias, Señor, una vez más por un día más de vida, Señor. Gracias por su bondad, por su misericordia, principalmente por la salvación, porque un día, Señor, no comprendíamos estas cosas, pero sabemos que nos has alcanzado y hemos podido comprender el Evangelio, aquel día que viniste, Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias por su misericordia, por habernos perdonado, darnos vida eterna, Señor, a través de su Hijo, el Señor Jesús. Padre Celestial, sabemos que hay muchos a través de esta cámara que nos están mirando,
por favor, Señor, que puedan estar atentos a su palabra, Señor. También te rogamos por aquellos amigos, compañeros y aquellos que se conectan y que les gusta oír su palabra, que también le abras el entendimiento y le hagas comprender la salvación, Señor. Que no pase de este día, Señor, de hoy, venir a tus pies, Señor, y recibirte como Salvador y Señor. Edifica a su iglesia, Señor, todos los hermanos en diferentes lugares donde estamos, acá en la zona de Villarrica, de Douglasville, Señor, Lithia Spring, Marietta, Señor, acá en la zona de Padre Spring, Señor. Te rogamos por cada uno de ellos, Señor, que hables a nuestras vidas y también a aquellos que están más allá de estas ciudades aledañas, también que obres y que dirijas, Señor, hasta el final. Dame las palabras, Señor, que voy a expresar, que sea, Señor, tu palabra y no mis pensamientos ni mi idea, sino lo que tú quieres hablarnos en este día, Señor. Te pedimos todo esto humildemente en el nombre poderoso, precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, y creo que ya hemos leído este pasaje, hemos leído 2 versículos más que vamos a adherir en este mensaje, y como hemos dicho, queremos hablar de estas características de los hombres en los últimos tiempos. Bueno, como en estos días actuales que estamos viviendo, muchas personas entran en un asunto aún de confusión, sea si usted es alguien religioso o tal vez alguien que no está interesado por las cosas que tengan que ver espirituales. A veces entramos en confusión de todas estas cosas que estamos viviendo en nuestro tiempo actual y entran dudas, queremos saber qué va a pasar, qué será el futuro. Pero sin embargo, digamos, también hay creyentes que también al mirar toda esta situación y tal vez al haber dejado esa comunión íntima con el Señor, también viene la duda, viene también la preocupación y no sabemos qué está sucediendo. Por eso es importante, amados hermanos, entender justamente lo que el escritor está queriendo decir. Pablo acá es el que está Dios usando en la cárcel de Roma. Él está a punto de morir. Sabemos que acá en el capítulo 4, si usted abre su Biblia, en el capítulo 4 dice la palabra del Señor, el apóstol menciona algunas palabras en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿A quién va dirigida esta carta? Va dirigida a Timoteo, un hijo espiritual. Timoteo, digamos, su papá era griego, o sea, de gentil, y su mamá era judía. Pero damos gracias a Dios porque la vida de Timoteo, a través de las cartas que Pablo escribe en su primera y segunda carta, habla de una fe no fingida. Y justamente esa fe verdadera puesta en el Mesías, en Cristo Jesús como su Salvador. Y dice que habitó en su madre Eunice y en su abuela Loide. Entonces él es una tercera generación de creyente, de cristiano, de convertido al Señor, y ahora Pablo toma la vida de él. Y es maravilloso ver que esta carta, Pablo la está escribiendo ya a punto de partir a la presencia del Señor. Entonces ahora él le expresa de esa manera, de que ya está a punto de partir. Y hay cosas que a veces nos llama la atención, como un hombre enfocado en el Señor, en la grandeza, en el poder de Él, en su misericordia, cómo Él puede darle el consejo, el ánimo a este joven creyente que estaba sirviendo en algunas iglesias como de Éfeso y que Dios lo había usado en el ministerio juntamente con Pablo. Dice la palabra de Dios acá en el capítulo 4, sabemos que Él está a punto de partir, y en el versículo 13 dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Estos son cosas personales que le había escrito Pablo a Timoteo, y los libros, mayormente los pergaminos. Hablando de los pergaminos, la palabra de Dios, nunca Pablo aún estando frente a la eternidad, sabiendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, no dejaba de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y bueno, por eso en esta mañana estamos mirando que esta carta va dirigido para animar a Timoteo y nos anima a nosotros también a través de estas palabras.
y vemos situaciones que él sabía que podían enfrentarse ya en esos últimos días y que eran los últimos tiempos que estamos mirando, porque podemos pensar, vamos a Hebreos, en el capítulo 1, en Hebreos capítulo 1 dice así la palabra de Dios, el escritor escribe a estos hermanos que habían estado pasando grandes pruebas, persecuciones, ya el templo en Israel había sido destruido, entonces toda esa fe que se había formado, pero que ya eran creyentes estos hebreos convertidos al Señor. Versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces está expresando cómo Dios había hablado desde la antigüedad. Ahora en el versículo 2 dice, en estos postreros días, marque esa expresión, en estos postreros días. O sea que los postreros días o esos últimos tiempos, no es que comienza lo que nosotros hoy actualmente, al mirar la situación mundial, como a través de estas enfermedades, de estas pestes, de esta pandemia, cambia el ritmo de vida, cambia el sistema financiero del mundo, cambia toda la situación que nosotros a veces al mirar en las noticias actuales, en nuestra situación actual, nos entra ese temor y decimos, bueno, ya estamos en los tiempos finales. Bueno, sin duda, esos tiempos han crecido desde el tiempo que el Señor dice acá en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, amados hermanos y queridos amigos, entonces estos últimos tiempos, ya en el tiempo de Pablo, en el tiempo de esta carta que se escribe de Hebreos que acabamos de leer, ya habían comenzado esos tiempos postreros. Ahora, ¿cuánto más han pasado desde ese entonces? Más de 2000 años y ha crecido eso. Entonces, por eso en este capítulo podemos ver que Pablo escribe a Timoteo instrucciones de ánimo y también de mantenerse firme en la fe en el capítulo 2 de 2 Timoteo y de ser alguien que está aprobado y que traza bien la palabra de verdad. Vivimos en tiempos donde cuando descuidamos nuestra verdadera comunión con Dios como creyente, dejamos, como dice acá en el capítulo 2 y el versículo 15, procura con diligencia presentarte, dice, a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o que traza bien la palabra de verdad. Y justamente en esta mañana queremos a través del tiempo, como hemos visto, ver estas cosas tan importantes de que la palabra de Dios sea bien trazada y comprender que estas cosas que están aconteciendo ya estaban escritas en su palabra. Entonces, justamente siempre la iglesia han entrado falsos maestros, ha sido perseguida, ha pasado por muchas situaciones de tal manera que sin duda la única manera que alguien venga y el hombre se ha cambiado y llegue al conocimiento de Cristo Jesús es por medio de su palabra, por esa revelación. Y por eso es importante ver el contexto, entrando a este capítulo 3. Vemos acá también en el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, sabemos que ya en aquellos días había batallas aún de confusión, de no comprender ciertas cosas y personas estaban siendo engañadas también. Entonces justamente le habla a Timoteo que él era un siervo, un líder espiritual. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido. Entre todas esas características, apto para enseñar, que con mansedumbre, ¿no?, pueda corregir a aquellos que se oponen, porque siempre ha habido oposición, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta. Dios tiene que obrar a través de este medio que son seres humanos como Timoteo, como Pablo, como nosotros, para que Dios le conceda a esas personas que se arrepientan y escapen, dice, del lazo del diablo en la que están cautivos a voluntad de Él. Y por eso en esta mañana queremos tener en cuenta esas características y también a la vez ser fieles en poder compartir el mensaje de las buenas nuevas en este tiempo donde muchas personas están buscando una solución a una esperanza futura cuando esa esperanza la podemos tener hoy a través de Cristo Jesús.
Entonces, vamos a ver en primer lugar, nosotros estamos acá en la palabra de Dios, en el versículo 1 dice, debes saber que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos, o sea, tiempos feroces. O sea, no van a ser tiempos como ya eran al principio, va a ir creciendo la maldad y empieza a mostrar 18 características. Ahora, Pablo pudiera haber mencionado otras más características, pero sabemos que en base a esto sabemos que hay más, por supuesto. Y en primer lugar, estamos mirando acá, tenemos en el lado acá, de este lado suyo, vemos claramente, lo voy a marcar acá, justo tengo un lápiz óptico, la importancia de tener en cuenta los efectos de la apostasía, ¿no? Los efectos de la apostasía. En círculos cristianos es una descripción que vale para todos los tiempos, como se ha visto a lo largo de la historia del cristianismo. Y podemos ver que efectivamente en esos postreros días va a haber características. La primera característica que vemos acá en el versículo 2, en primer lugar dice, habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? No son cualquier hombres. O sea, cuando hablamos de hombres no solamente nos referimos al sexo masculino, sino también al sexo femenino. O sea, más bien, digamos, está queriendo decir, serán hombres que dicen profesar una fe en la iglesia, aún en la comunidad de creyentes, pero podemos ver que no son hombres cualquiera, que solamente todos lo están haciendo de labios. Mire conmigo, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo 1, Romanos capítulo 1 y el versículo 29. Dice la palabra de Dios así, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades. ¿Por qué está expresando eso? Porque estos hombres no son cualquier hombre. El contexto dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, vemos acá claramente donde pecados más o menos iguales se atribuyen a hombres. En este caso no son cualquier hombre, son hombres, según acá, que vemos acá en Romanos, pero que también está dando estas características de estos hombres, son hombres paganos. O sea que en otras palabras, estos hombres no ha habido un cambio, tienen tendencias bestiales, en las cuales viene como un simbolismo más adelante en el futuro de la bestia, ¿no? Ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, alguien que realmente está en contra de Dios, aunque puede ser que verbalmente pueda usar el nombre de Dios, pero en su interior, en su corazón, está menospreciando al Señor. Y podemos ver acá el último libro de la Biblia, porque estamos hablando de los últimos tiempos, de tiempos feroces. Por favor, el libro de Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 1. Hay otros versículos, pero vamos a leer esto. Me paré sobre la arena del mar, vemos que es un lenguaje simbólico, y vi subir una bestia, hablando de alguien, un personaje que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces después, si usted ve el versículo 11 también del mismo pasaje de Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, está hablando de este hombre que ha sacado a Dios de su vida, y también Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Volvamos a 2 Timoteo capítulo 3, entonces vemos acá que cuando en estos últimos tiempos empieza a menguar la piedad, o sea, la persona en vez de vivir una vida que agrada a Dios, vital, el fervor de la fe en Cristo y el poder gozoso del Espíritu Santo, y sobre todo el amor a Dios y a los hombres y a su criatura, entonces es justamente la característica, vemos, de alguien religioso también, como también alguien que está en contra de Dios. Vemos la primera característica, dice acá, amadores de sí mismos. O sea, esta característica es la única que aparece, esta palabra en este texto que los vamos a mirar, y justamente es directamente con el verdadero amor. En este caso, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5, habla de que el amor, digamos, no busca lo suyo. Ahí en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5.
y que justamente en Romanos capítulo 13, versículo 10, habla que es el cumplimiento de la ley. ¿Qué es el cumplimiento de la ley? El amor. Entonces vemos claramente acá en esta expresión que en la parte de abajo se abre la puerta a un mero formalismo religioso, a un ritualístico, ¿no? Y a un sacramentalismo de diferentes formas y sustituye las verdaderas bíblicas por las tradiciones humanas. Entonces, justamente el hombre sea religioso sin Dios, porque las tradiciones son más importantes, o el hombre que definitivamente rechaza a Dios, ya sin ser religioso, pero muestra lo que es, entonces vamos a ver aquí 18 características que se van a enumerar. Dijimos en primer lugar, la primera característica, digamos, es el egoísmo, o sea, que dice amadores, ¿no?, de sí mismo. Vemos que es apropiado que se coloque al principio de esta lista y dice que justamente es la esencia de la caída. Acuérdense que cuando el hombre pecó, ¿no?, ahí quedó la esencia de la caída, surge de ahí todos los demás frutos y frutos malos, malas obras justamente como esencia de la caída. ¿Por qué? Porque ha desplazado a Dios. ¿Se acuerda que el hombre fue tentado con la mujer? Si ustedes toman de este fruto, se van a hacer Dios. Y justamente ese desplazamiento de Dios en la vida del ser humano, de amar sobre todas las cosas y poner justamente en ese lugar central de la vida del hombre para poner en su lugar a uno mismo, a sí mismo. Como hemos visto, justamente esto deriva a los demás pecados. Entonces estamos mirando claramente qué pasa con el egoísmo. Es la única que aparece y vemos que va contrario, que realmente, como dice, pero si adoramos a nosotros mismos, nos olvidamos de Dios y empezaremos a amar las cosas y usar a las personas. Y justamente eso es lo que vivimos en una sociedad actual. Vemos frente a esta situación que estamos viviendo actualmente lo que está saliendo del ser humano, del corazón del ser humano. Y justamente no es un amor al prójimo, ni tampoco el amor a Dios, porque justamente vemos acá en la palabra de Dios que la primera característica es amadores de sí mismos. Seguimos con esto. La segunda característica dice la palabra que son avaros. Y bueno, hablando de avaros, vemos acá justamente una palabra distinta que tiene que ver en relación a la avaricia. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 5, si buscamos ahí Colosenses capítulo 3 y el versículo 5, dice la palabra de Dios así, en este versículo, en esta mañana: haced morir pues lo terrenal en vosotros, y empieza a dar una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, dice, y avaricia. Avaricia. Entonces, justamente esta avaricia viene de un sustantivo griego de la misma raíz que menciona 1 Timoteo 6:10, donde dice que la raíz de todos los males, ¿no?, es el amor, o sea, del dinero, o sea, la raíz de todo el mal. O sea, amadores del dinero, justamente viendo la palabra donde vemos que tiene que ver con la avaricia en esta característica. Volviendo ahí a segunda de Timoteo, donde estuvimos recién viendo, es la segunda característica de estos hombres, donde vemos que son avaros. O sea, también el amor se emplea acá, como vemos en Lucas capítulo 16, versículo 14, ya que los fariseos, que era la religión que predominaba en el tiempo del Señor, y más hoy en día, habiendo más de 10.000 religiones, justamente ese peligro que había en la vida de ellos era el resultado justamente de esa característica, ¿no?, que estamos mirando ahí, porque estas personas no habían sido cambiadas, profesaban de Dios, pero rechazaban al Señor y desplazaban del trono de la vida a Dios. O sea que ellos mismos se colocaban como un ídolo en su lugar. Y eso lo lleva esclavizado al hombre, creyendo que ha quedado verdaderamente libre. Entonces, en tercer lugar,
no solamente vemos, perdón, en segundo lugar vemos la avaricia, pero en tercer lugar continuamos con la siguiente característica y tiene que ver con la vanagloria. Otra característica de estos hombres de los últimos tiempos, características que había en aquellos días y que hoy actualmente existe. O sea, hombres jactanciosos, quiere decir hombres huecos, que quieren llamar la atención a los demás, ¿no? Y dar a convencer que ellos son tan importantes. Creo que en algún momento nosotros hemos escuchado acerca de Narciso, ¿no? Y justamente se dice en la leyenda, ¿no?, en la historia griega, de su especial hermosura que tenía Narciso, quien se enamoró insaciablemente aún de su propia persona, reflejando la imagen cuando él se acercó ahí al agua, y cuenta, digamos, esa leyenda, el mito, que era un joven Narciso muy hermoso, que aún las mujeres, ¿no?, llamadas doncellas, se enamoraban de él, pero esto rechazaba. Y justamente esta característica de vanagloria proviene de ese antiguo mito, y ver que uno quiere jactarse, sentirse la autoadmiración personal, y vivimos en una sociedad donde se promueve eso, ¿no? Por eso vemos a través de muchas maneras cómo las personas quieren llamar la atención, a veces en diferentes maneras, para que todo el mundo esté, y esas son características. En cuarto lugar, ahí abajo podemos ver también la palabra soberbio, ¿no?, que vamos a ver la cuarta característica, soberbio. Y vemos acá una persona arrogante que está siempre mostrando su superioridad a su semejante, a su prójimo, a su propia familia. Y justamente ese es el primer resultado de colocar al yo en el trono de la personalidad humana, ¿sí? Porque, ¿para qué? Para fijar las atenciones en sus cualidades, pensando que las demás personas son menos, y justamente vemos acá que esto da lugar a sentirse inflado, grande, orgulloso, de lucirse. Y acá en Romanos capítulo 1, versículo 30, mirando estas características de los hombres, y por eso vemos hoy en la actualidad la situación en la que estamos, donde no miramos la realidad. Esta dice acá, Romanos capítulo 1, versículo 30, dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobediente, dice, a los padres, justamente porque no han aprobado tener a cuenta a Dios. Por eso estos hombres no son cristianos, no son hombres regenerados, nacidos de nuevo. Entonces vemos acá justamente que estas dos palabras pertenecen al mismo grupo que estamos viendo acá en Romanos 1:30. Y vemos también la diferencia entre ellas, que a veces pareciera no tanto, pero también la palabra arrogancia, que va acompañada con soberbia. Y vemos que todos quieren que esa persona pongan la mirada en ellos, endureciéndose y sintiéndose superiores a los demás. Y esa es la realidad en nuestro contexto actual, frente a las cosas que pasamos, que realmente el orgullo, nadie nos quiere que nos enseñe, todos nosotros sabemos. Qué difícil, queridos hermanos. Vamos viendo cómo estos tiempos feroces van creciendo. En quinto lugar, vemos otra característica también acá, y es la palabra que, si vamos al versículo donde estamos, el versículo 2, hemos visto, acabamos de ver soberbio, dice blasfemos, blasfemos. O sea que justamente quiere decir persona que está injuriando. Acordémonos, por el contexto no se refiere de hablar mal de Dios, sino de los demás hombres, o sea, del prójimo. O sea, no tiene límite estas personas de hablar malas palabras hacia el ser humano, y justamente por la arrogancia, por el orgullo, que estábamos mirando, la soberbia anteriormente, se cree con el derecho de hablar mal de los otros. Y vivimos hoy en una sociedad donde todo el tiempo se está hablando mal del gobierno, se está hablando mal de su familia, del primo, del cuñado, de todos los seres queridos. Y esta palabra tiene que ver con la palabra también detractores, ¿no? O sea, que son difamadores, maldicientes. O sea, justamente personas que no solamente están diciendo esas palabras,
pero es tanta la contención de hablar mal, de blasfemar, es llegar a herir al ser humano, denigrante, ¿no? Y esas son las características que vemos. Pero también no solamente vemos en quinto lugar esto, vemos también en sexto lugar otra característica más, y que la tenemos marcada ahí, es desobediente a los padres, desobediente a los padres. Estamos en el capítulo 3, versículo 2, desobediente a los padres. O sea, como sexta característica, vemos acá, ese es el carácter de los tiempos que ahora vemos, que los modales de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes, en aquellos días ya se estaban mostrando en los hombres que no tienen en cuenta a Dios. Desobediente a los padres, y que también sabemos que es algo muy sagrado, ese lazo en la vida de los hombres. Dios ha instituido el hogar, Dios ha instituido la familia, pero ya no se respeta por aquellos que se consideran más importantes que de los demás. En este caso, el hablar de honrar al papá, honrar a la madre, o sea, en este caso se constituye un árbitro único, principalmente porque esa persona es desobediente a los padres. Su yo justamente se constituye el árbitro. Por eso dice la palabra desobediente, sugiere que esta apostasía ha penetrado también en la familia de hogares. Hoy, como creyentes, queridos hermanos, no estamos exentos de ver el modelo que vivimos en la sociedad. Por eso, honra a tu padre y a tu madre. O sea, no se enseña ni se aprecia ya. ¿Por qué? Porque justamente son impíos con una actitud hacia sus padres. Cuando hablamos de impío, significa un hombre no regenerado. Y vemos claramente también que conectado a esta expresión número 6, la séptima característica dice, también es la ingratitud, ¿no? La ingratitud o ser ingratos, ¿no? Esa palabra ingratos es la obligación, ¿verdad? Justamente que nosotros debemos tener por esa tan importante que si nosotros somos obedientes a nuestros padres vamos a tener gratitud. Va a ser algo normal en nuestras vidas. Pero vemos acá que los hijos, según el versículo que estamos viendo, son ingratos y no aprecian lo que sus padres han hecho por ellos. Vemos la falta de agradecimiento en los alimentos, falta de agradecimiento en sus vidas personales. Entonces la consecuencia se produce de la ingratitud. Personas que se creen, además tienen el derecho natural a la asistencia a los demás. Esto quisiéramos poder ver que puedan hacerlo unos a otros, pero como ya hemos visto, ¿no? En el pasaje, mire, primera de Timoteo capítulo 2, por favor, primera de Timoteo capítulo 2. Dice la palabra de Dios, exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Esa es la vida del creyente, gratitud. Pero vemos acá que estas personas tienen esa característica de ingratitud. Ahí en 1 Timoteo 4:5 nuevamente habla de la gratitud. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 5, vuelve a hablar de la gratitud. O sea, primero, ¿a quién es la gratitud? Como nosotros como creyentes, primero es a Dios. Y por supuesto, y a todas las cosas en la cual nosotros abundantemente disfrutamos de lo que Dios nos da. Y también la otra gratitud que tenemos, el creyente estoy hablando, el cristiano auténtico, es a los hombres, por medio de las cuales esas cosas buenas y necesarias nos llegan a través de aquellas personas que Dios nos ha dado, nuestro prójimo, nuestros padres, nuestros seres queridos. Y lo que pasa es que las características de estos últimos tiempos, de estos tiempos feroces, peligrosos, es que el rehusar dar gracia a alguien por algo que nos ha hecho, equivale a ¿qué? A anularse, a negarse, a tratarles como si no existiese y no le debemos nada. Entonces, vamos a ir siguiendo adelante, avanzando. La octava característica que vemos también es, y volvamos a 2 Timoteo, ya hemos visto acerca de la ingratitud, hemos visto el carácter, ahora vamos a ver también la palabra impíos, ¿no? Vemos acá, volviendo a 2 Timoteo, en el capítulo 3, ¿no? Y vemos acá en el versículo 2, terminando, dice impíos. O sea, esta palabra impío, digamos,
tiene que ver con que alguien que no es religioso, es irreligioso, es irreverente, no tiene respeto a las cosas de Dios. Ahora, en el centro mismo de esta lista negra que estamos mirando ya, como más ya de 8 características, vemos justamente todo donde comienza, con la raíz del egoísmo, y nos lleva a ver la miseria de una humanidad caída y que verdaderamente, como vemos acá, es una blasfemia. Esto incluye esta irreverencia a Dios, como vemos, también a las cosas santas de la vida, aún a las criaturas, y promueve ese egocentrismo, digamos, lamentablemente, y esta raíz justamente de impiedad es la irreverencia, incluye frutos, ¿no? A las normas divinas, en otras palabras, contaminarse y hacer inmoral y admitir su propia ley y darle lugar a los apetitos y a los caprichos. Esa impiedad, en otras palabras, también tiene que ver con la anomía, no estar de acuerdo con el Señor. Entonces vemos estas características. Entrando al versículo 9, entramos también a esta característica sin afecto natural, otra característica. Vemos que va en contra de toda la moralidad, del orden. El hombre se vuelve otra cosa y aquí lo vemos sin afecto natural, sin afecto natural. Entonces, vemos acá que en sí es la esencia justamente de la persona está en contra de toda moralidad y el hombre se vuelve otra cosa, digamos, y niega la misma esencia de la personalidad creada por Dios. Dios sabemos que es un Dios de amor, un amor que expresa el amor hacia la humanidad. Entonces la frase acá dice afecto natural, o sea, describe ese amor filial, que también tiene que ver ese amor familiar. Y hoy en día la familia está bajo ataque en la actualidad, por eso hace rato hablamos de ser personas que son desobedientes a los padres. El estado de la familia, el estado de la nación actual. En el lugar de afecto natural, Dios ha puesto al hombre, a la mujer y a la familia. Y hoy en día existe ese afecto, pero lo queremos hacer en contra de la naturaleza. Y es lo que Dios está condenando. Si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que sois vos vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces vemos que ese afecto va en contra de la naturaleza. No solo en los hogares, sino también en la sociedad, en el mundo de los negocios, puede verse las características de estos tiempos peligrosos. Ir en contra de la naturaleza, en contra del matrimonio, en contra de la familia en sí, el núcleo de hombre, esposa, hijos. Y vemos también en 10º lugar, en el versículo 3 también, vemos la palabra acá, estamos en 2 Timoteo capítulo 3, y dice el versículo 3, implacables. Esta palabra, si usted la está mirando ahí, la palabra implacable, describe a las personas que no hacen el intento de llegar a un entendimiento mutuo. O sea, son personas que no quieren buscar la reconciliación, son tercos, siempre tratan de salirse con la suya, y esa es la sociedad actual que vivimos. Por eso vemos acá la palabra implacable, o sea, es la esencia que significa una persona que no quiere reconciliarse con alguien, que ha sido ofendido y no quiere pedir perdón, ni tampoco el que ha mismo ofendido no está tampoco el ir a pedirle perdón, aunque se lo pida. Es impresionante, vivimos eso, y eso es lo que logra llevar a un espíritu vengativo para ser justificado, y de esa manera vemos cómo las relaciones humanas se va deteriorando justamente por esta característica de ser una persona implacable. Pero también dice la palabra calumniadores, otra característica de estos hombres, son falsos acusadores, eso significa. Hay 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11, por favor, dice la palabra del Señor en 1 Timoteo, persecuciones
padecimientos como me ha sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que sufrí, de todas me ha librado, dice el Señor. Perdón, hermanos, es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11, dice las Escrituras, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. Vemos la palabra acá, vemos acá que esto tiene que ver con aquellos falsos testigos, y tiene que ver con la palabra que se emplea acá, diablo, ¿no?, en el griego, o sea, habladores de cosas malas. Y es lo que nosotros vivimos ahora en nuestra realidad, en nuestro contexto. Lo uno o lo otro está describiendo una persona que está levantando continuamente falso testimonio o ser un falso testigo, y vemos que describe totalmente un paganismo, una oposición contra Dios. En la 13 característica que vemos acá también es la palabra interperante, ¿no? Y esta palabra interperante significa sin dominio propio. Significa que en la sociedad hoy en la que vivimos también, así como en el tiempo de Pablo en nuestros días, haz lo tuyo y disfrútalo. Y vemos que ese desenfreno lleva a perder el control de todas sus acciones. O sea, ser especialmente aún en las cuestiones sexuales, dar rienda suelta a las pasiones más bajas. Y hemos visto en Romanos 1:30 cómo el ser humano sin Dios, el hombre, como estamos mirando acá estas características, deja a Dios y da lugar a la lujuria, a la crueldad. Tristemente, hoy en día en la actualidad, algunos de esos hijos son el producto de esa gente que aun como dice que lo disfrutan, nacen hijos deformes, impedidos, resultado de la droga, del alcoholismo, de enfermedades venéreas. Y también vemos en 14, ¿verdad? No solamente vemos la palabra interperantes, pero también vemos crueles. Y justamente crueles tiene que ver con personas que son blandos y duros, indomados, que tienen fiereza. O sea que tienen una característica brutal de ser una persona cruel. Y la sociedad actual está justamente viendo cada día, como dice ahí en Isaías capítulo 5, versículo 20, dice, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces estas personas son brutales, se portan como bestias salvajes, en vez de apreciar lo que es bueno, aborrecen lo bueno y buscan la maldad. Qué impresionante, esa es la realidad que vemos hoy en día. A veces hijos matando a sus padres, padres matando a sus hijos. Son características de estos tiempos feroces. Pero no solamente vemos crueles, también aborrecedores del bien. O sea, amadores no de lo bueno, sino amadores de lo malo. Odiadores sería la expresión. Odian la bondad. Algunos creen que Pablo, al mencionar este versículo, lo que él estaba intentando, y es la única vez que usa esta expresión, ¿no? Y justamente en la época que él estaba, el hombre que había rechazado la luz de Dios y escogido vivir la manera que él vivía. Y justamente vemos esta característica, pero también no solamente vemos acá esta característica, también vemos por número 15, traidores. En otras palabras, arrebatadores. Describe personas que, en otras palabras, se traicionan a ellos mismos, pero también no tienen esa confianza. Esa palabra es, en otras palabras, una persona que no es fiable, miente y falla a todos los compromisos y trata de salirse con la suya. Vemos hoy en día en nuestros contextos cuántas personas firman contratos, hacen cosas, pero aún así rompen. La traición que vemos acá pudiera producirse en las presiones anormales, pero esta persona medita, planea las cosas y justamente es un conspirador que no reconoce ninguna clase de lealtad fuera de sus propios intereses. Hasta ahí llega esta expresión, traidores. Y también la característica número 16 también, que vemos acá en el versículo que estamos en 2 Timoteo, capítulo 3, vemos acá la palabra impetuosos. Vemos acá que esto quiere decir personas que son inconsideradas hacia las acciones. Quiere decir precipitados, impulsivos, que actúan las cosas sin meditar, sin pensar. En otras palabras, esa es la sociedad que vivimos hoy, justamente, únicamente
trata de hacer las cosas en su capricho, en su voluntad. Y justamente en Hechos 19:36 vemos que la gente perdió el control frente a un momento que Pablo estaba ahí y la gente estaba impetuoso con esta característica. Hoy en día vivimos en una sociedad que ni sabe lo que está haciendo y sin meditar. Pero también no solamente eso, la número 17 también, podemos ver también la palabra infatuados. Y esto tiene que ver con una persona que se da mucha importancia a lo vanaglorioso. Justamente lo que estábamos mirando al principio cuando comenzamos el mensaje. O sea, está hinchado, lleno de orgullo, como si estuviese cegado, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque está envanecido, según el versículo que vamos a ver o que hemos visto en el versículo 2. Se parece a la primera vez la repetición, si vemos ahí, y también a la vez una cabeza llena de humos, una persona que se sobreestima propiamente. Y vemos claramente que en aquellos que sirven al Señor, en el pastorado, en el ancianato, en 1 Timoteo 3:6, habla de ser una persona que no es un neófito. Entonces, sin duda, digamos, vamos a ir a la última característica. Y justamente, como vemos acá, amadores de los deleites más que de Dios. Ese amor a los placeres, queridos hermanos y amigos, si usted no es cristiano, amigo, esa es la realidad. Destruye el amor a Dios, el sentido de la realidad de Dios. Amadores de los deleites, dice, más bien que amadores de Dios. Estamos en el versículo 4. De nuevo el apóstol Pablo está insistiendo a través del Espíritu Santo. Dice, ya no es una simple idolatría, sino que es una egolatría. Es aquel que cree que todo lo que está alrededor existe solo y exclusivamente para su placer y el disfrute, y no admite ninguna obligación que sea divina. O sea, son amadores más de los deleites. Dejan a un lado a Dios. O sea, debemos escoger entre los deleites y Dios. Y esa persona escoge los deleites. Por eso, cuando vivimos para Dios, nosotros los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, gozamos los mayores deleites con Dios. Salmos 16:11, dice la palabra de Dios. Salmos 16, versículo 11. Si usted va conmigo acá, lo vamos a leer este versículo que va a confirmar finalizando estas 18 características. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces veamos ahora, para ir finalizando, el versículo 5, volviendo a 2 Timoteo. Esto nos debe llamar la atención porque son personas que se están introduciendo aún a la comunidad de creyentes. Dice acá la palabra del Señor que tendrán apariencia, que dice, de piedad. O sea, esa palabra apariencia de piedad tiene una semejanza externa, como vemos la palabra ahí. Una semejanza externa sin la realidad en el interior. En otras palabras, esa palabra apariencia de piedad sugiere una apariencia religiosa. Por eso, querido, nosotros no venimos a la iglesia para ser salvos o para ser cristianos. Ya venimos a la iglesia porque somos cristianos, por la obra de Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador, nuestro Señor. Él dio la vida por nosotros, por nuestro pecado, que nuestro pecado estaba frente a Dios y no podíamos limpiarnos, sino con esa sangre preciosa, maravillosa. Y por eso vemos que sugiere de una apariencia religiosa a estas personas y no la fe cristiana verdadera que estamos nosotros en esta mañana hablando. No han experimentado el poder de Dios en su vida. Por eso dice que tiene una apariencia sin contenido. O sea, una religión sin una realidad. Y en el versículo 5 también dice una apariencia de piedad, pero que niegan su poder. Queridos, si nosotros estas características que hemos mencionado no las vas a poder cambiar sin el poder de Dios. Como ya hemos notado, todas estas características corresponden a una persona con una religiosidad vacía, que han sustituido la relación vital con una sola fachada, solamente con una muestra exterior. Y no es así, habiendo abandonado definitivamente a Dios, en la cual ofrece esa libertad a través de Cristo Jesús, el cambio. O sea que son como
esos caparazones o conchas del mar, que son hermosas exteriormente, pero por dentro están vacías. Aquí lo que está describiendo acá, hablando de apariencia, ¿no? Vemos acá que no se trata de cualquier persona, es una descripción de personas paganas. También trata de personas que han dicho una vez creer, pero son apóstatas, han profesado supuestamente una fe, entre comillas, pero no han confiado verdaderamente, han abandonado. Justamente el Espíritu Santo no está obrando en sus vidas. Y en Mateo 23, 27, ahí vemos claramente que el Señor muestra las características de los religiosos que habían en aquellos días, los fariseos. Hoy en día también hay otras religiones. O tal vez vos estás pensando que porque sos parte de una iglesia y cumplís los hábitos religiosos, pero encontramos conceptos similares, que los fariseos eran llamados sepulcros blanqueados en Mateo 23, 27, que son hermosos ante los ojos, pero dentro son huesos, son inmundicia. Y dice la palabra que no solamente tienen la apariencia de piedad, dice ahí han negado, más bien, o sea, la palabra acá griega es habiendo negado, no es que lo niegan cuando manifiestan, sino que ellos mismos han renunciado. Por eso vemos acá claramente que en segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, mirando un pasaje paralelo a este pasaje de que han negado, y es que dice que algunos hombres, según acá, han entrado encubiertamente. O sea, hombres significa hombres con estas características, estas 18 características. Tienen apariencia de religiosa, tienen apariencia de cristianos, y justamente esas son características de los hombres de los últimos tiempos. O sea, se ha indicado a una referencia a gente que se infiltra solapadamente, y justamente vemos acá que Judas, el medio hermano del Señor, habla ahí en el libro de Judas, si podemos leer antes de Apocalipsis, que entraron disimuladamente, secretamente. ¿Con qué propósito? O sea, con un propósito hacia la sana doctrina, hacia la conducta de la iglesia. ¿Para qué? Para dar lugar al libertinaje, a la anomía. La anomía es vivir sin ley, contraria a la palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, como dije hace un momentito, ahí viendo un pasaje paralelo, dice que ellos introducirán encubiertamente, usando el verbo ahí, vemos que está utilizando también similar a Judas en relación a los propios impíos, a los propios inconversos, que hacen referencia y que estas personas no son salvos, ya están condenados. Por eso la Biblia dice en San Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Está hablando en tiempo pasado, la persona no es condenada cuando rechaza a Cristo como Salvador personal, ya venimos en condenación, pero justamente ahora el amor de Dios es poderle salvar, darle vida eterna. Por eso vemos acá también que está refiriéndose a la situación profética en aquellos momentos, porque va a venir el juicio de la conducta de estas personas. Y también en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3 dice, y esta condenación, está hablando, esa condenación que va a pasar en la vida de estas personas que tienen apariencia de piedad, que han negado al Señor. Y Judas, en el libro de Judas, y donde te dije hace un momentito, en el versículo 4, habla también ahí de hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios. Entonces estamos viendo la parte que han negado, ¿no? Vemos claramente que estas personas, según 2 de Pedro 2.19, 1 de Pedro 2.16, vemos finalmente esta apostasía. Niegan al Dios el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿cómo podemos negar al Señor? Justamente ve que Pedro está aclarando, negarán al Señor que los rescató, dice en el versículo. ¿Y quién nos ha rescatado, querido amigo? Es Cristo, por eso Él vino a este mundo. Juan 3.16 dice que Él vino a salvar. Dios envió a su Hijo. Él es el Salvador del mundo. Entonces ellos van a negar al Señor que los rescató. Y no solamente que los rescató en esa salvación, pero en todas las áreas de su vida, aún en esas características que mencionamos que Dios transforma al hombre pecador rescatado por la gracia. O sea, repite el nombre de Dios acá, que dice acá que niegan a Jesucristo como su único y soberano Señor. O sea que son personas que se vuelven contrarias al Señor. Y Judas menciona también acá que
siervo de Jesucristo, comienza el versículo 1 de Judas. ¿Quién es Judas? Es el medio hermano del Señor, es uno de los apóstoles. Él podía haber atribuido, bueno, yo soy apóstol, escúchenme, pero él dice, yo soy un siervo de Jesucristo. Él está corroborando el título del Señor, su reconocimiento en el señorío de Jesucristo, y atribuye que Él es Dios, calificándolo como único, dueño, Señor, como enfatiza la declaración segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Por eso vemos acá que esto es solamente, se refiere a la única persona de Jesucristo cuando están hablando que han negado la persona de Jesucristo como Dios Salvador. Ahí en Tito capítulo 2, versículo 13. Y en Santiago también, que es el medio hermano del Señor, capítulo 2, versículo 1, habla de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Entonces volvamos a 2 Timoteo 4, 5 para terminar. Dice ahí que negarán, dice, la eficacia. La palabra eficacia. Justamente dice que debemos apartarnos. Esta palabra eficacia significa que ellos van a negar la influencia transformadora, la obra regeneradora, santificadora que Dios hace en la vida del creyente de adentro para afuera. Dice la Biblia a estos que dice, evita, apártate de esto, dando a entender que algunas de estas personas son con las características de los tiempos finales que hemos visto al principio de este mensaje. Y estos son los apóstatas contemporáneos en nuestros días. Por eso, querido hermano, vos que estás escuchando este mensaje, escucha la verdad de la palabra de Dios, aquellos que abren las Escrituras, la dan a la palabra de Dios tal como el Señor ha querido que se la dé, porque vivimos en tiempos difíciles donde hay mucha confusión y por eso vemos acá que acá está describiendo en el versículo 6 de personas que entran, se metían a las casas, entraban de una manera agresiva. Tal vez hoy no entran a tu casa, pero entran a través de los medios sociales, entran a través de la televisión, entran a través de diferentes maneras y se introducen a la fuerza aún en la intimidad de nuestras vidas, aún de la familia. Y aún aquellos que son miembros débiles, que han dejado la comunión con el Señor. Y aquí habla de ciertas mujeres, ¿no?, que entran, pero no son solamente, la palabra griega acá empleada es kinkaire, que se está refiriendo al género femenino. Entonces, justamente, digamos, vemos acá que es importante que observemos esto, porque tiene que ver especialmente con personas que quieren engañar y traer enseñanzas falsas. ¿Y a quiénes le traen? A estas mujeres que están cargadas de pecado, según la palabra de Dios dice. ¿Y cuál es el único remedio para personas que están cargadas con el pecado? Bueno, el remedio divino, digamos, es justamente el perdón de los pecados a través de Cristo Jesús. Entonces, estos hombres, primeramente, predicaban un evangelio que no era verdadero, era legalista, religioso de aquellos días, y hoy en día también a veces se ponen tantas cosas y no se está presentando que Cristo es el Salvador, el Señor. Y hacía que estas personas tuvieran sus conciencias cargadas justamente por las herejías de estos hombres. Y qué resultado triste, porque daba lugar a que estas víctimas, estas personas con sus pasiones, con sus hombros cargados de pecado, el Señor dice claramente en Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. De nuevo está recordando la descripción de aquellos maestros de la ley, los escribas, cómo daban esas enseñanzas y justamente Dios deseaba que el pueblo de Dios conociera a Él. Por eso en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y por eso dice que estas personas, digamos, promovían y malinterpretaban y aprovechaban de la naturaleza de estas personas, porque no tenían el discernimiento. Y eran justamente del sexo masculino estos hombres que iban y se introducían. En efecto, digamos, no nos olvidemos que en aquellos días la mujer no tenía muchas posibilidades de preparación académica. Hoy en día también necesitamos prepararnos en la palabra de Dios, trazar bien la palabra de Dios, porque termina diciendo la palabra de Dios acá en el capítulo 3, en el versículo no solamente 5 que hemos visto, versículo 6 y el versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Quiénes? Estas mujeres, estos hombres no pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Querido, en esta mañana no queremos que terminemos este mensaje sin que llegues al conocimiento de la verdad. Cristo murió en la cruz del Calvario y Él quiere darte vida eterna y perdón de pecado. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos postreros, en estos tiempos feroces. Por eso es importante observar que estas personas operaban bajo el manto de la religión. Tendrán apariencia, dice, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Son religiosos, son rebeldes. Y quisiera decirte que Cristo es la salvación. Él puede darte perdón de pecados. Él puede darte la esperanza de la vida eterna si tú vienes a Él tal como eres. ¿Qué harás con Cristo en esta mañana? ¿Lo aceptarás o lo rechazarás? Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Señor amado, en esta mañana estamos finalizando el estudio bíblico. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, que todo oyente que está acá escuchando en esta tarde, en este mediodía, Señor, puedan tomar una decisión, sabiendo de que hoy en día, así como estas personas que estaban yendo con estas características engañosas, pero que aparentaban con una piedad, engañaban a otros. Sabemos que tu palabra ha sido clara y sabemos que tú has sido verdadero. Tu palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo te ruego que si hay alguien acá que está escuchando a través de este medio, hoy te reciba como Salvador y Señor. Y pueda reconocer en su corazón, Señor Jesús, soy pecador, sé que no me puedo salvar por mí mismo. Ven a mi vida, Señor, te he ofendido, soy pecador, Señor, necesito tu perdón, Señor. Y ya no quiero estar en el trono de mi vida, sino que tú seas el que está en el trono de mi corazón. Toma el control de mi vida, de mi futuro. Yo sé que un día voy a partir a la eternidad, pero tu palabra dice ahí en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te acepto como mi Señor de mi vida. Gracias por salvarme. Bendice, Señor, las decisiones que estamos tomando los hermanos y que en este tiempo, Señor, de estas características difíciles, podamos proclamar el Evangelio de un lado a otro, de diferentes medios, en tiempos justamente difíciles, Señor. Te pedimos todo esto humildemente en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén.